Era una fría noche de invierno en un pueblo de las montañas del sur, cuando los aldeanos se reunieron frenéticamente en la plaza del centro. «Es ella de nuevo», gritó el herrero. «La bruja Malvina ha vuelto para atormentarnos». Los murmullos preocupados recorrieron a la multitud, crecían como una niebla mañanera, mientras todos se miraban entre sí en aquella noche de luna llena. «Debemos hacer algo para que no vuelva a venir», comentó uno de los concurrentes, armado de un machete. Hacía casi un mes que Malvina, una misteriosa curandera que vivía en las afueras del bosque, había sido acusada de brujería por la anciana Gertrudis. Según ella, Malvina se transformaba en bestias salvajes para aterrorizar a los aldeanos. Aquella noche de luna llena, los habitantes del pueblo vieron con sus propios ojos cómo Malvina se convertía en un feroz coyote gris y desaparecía en el bosque. Desde ese día, los avistamientos del coyote se hicieron frecuentes, pues el animal merodeaba por las calles al anochecer y husmeaba en los callejones. Incluso algunos afirmaron ver una sombra humana transformarse en el astuto canino. Las gallinas y ovejas empezaron a aparecer muertas tras ser brutalmente desgarradas por su cuello. Los niños tenían cada vez más miedo de jugar afuera, y los adultos ya no se aventuraban de noche. El pánico se había apoderado del pueblo desde que aquella hechicera se había revelado como una criatura diabólica. Así que esa noche, los aldeanos decidieron acabar con la amenaza de Malvina de una vez por todas. Tomaron antorchas, horcas, escopetas y cuchillos y marcharon hacia su cabaña en el bosque dispuestos a eliminarla. Pero ella no se dejó encontrar. Por lo que registraron cada rincón de la ruinosa vivienda, pero no había rastro de la bruja. Frustrados, los aldeanos prendieron fuego a la cabaña para purificar ese lugar maldito y se dirigieron de vuelta a la plaza, jurando que no descansarían hasta ver muerta a Malvina. Sin embargo, su sed de venganza pronto se convertiría en una pesadilla interminable. A la mañana siguiente, el granjero Elías encontró su establo completamente destruido, las vacas y ovejas brutalmente masacradas, como si un animal salvaje se hubiera descontrolado. En las paredes habían marcas de garras por todos lados. Aquella noche, el aullido de un lobo resonó en todo el valle. «Ayúdenme, por favor, me he quedado sin mi medio de trabajo», se lamentó. Por lo que los aldeanos volvieron a reunirse, armados y listos para la cacería. Siguieron el rastro de huellas del lobo hacia el bosque, pero este parecía desvanecerse en la niebla. De pronto, el sonido de cascos retumbó detrás de ellos. Al voltear, vieron a un imponente alce embestirlos, por lo que tuvieron que dispersarse rápidamente para evitar ser empalados por sus astas. Una semana después, las casas amanecieron cubiertas por enjambres de abejas asesinas. Incluso varios pobladores fueron picados hasta la muerte. Los pocos que lograron refugiarse juraron haber visto brevemente la silueta de una mujer transformarse en aquel violento enjambre. Malvina estaba tomando venganza bajo la forma de feroces animales. Cada criatura parecía representar la ira que sentía hacia quienes la traicionaron. Los habitantes del pueblo vivían aterrorizados, esperando que nueva pesadilla se desataría cada noche. Un mes después del inicio de la cacería, los aldeanos estaban exhaustos, muchos heridos y algunos muertos en el proceso. Se sentían impotentes, pues por más que trataran de atrapar a la metamorfa, ésta siempre se escabullía transformándose en alguna bestia y sembrando el caos. Fue entonces cuando Gertrudis, la anciana que originalmente acusó a Malvina de brujería, se presentó nuevamente en la plaza del pueblo. «Yo sé cómo derrotar a la bruja, pero deben seguir mis instrucciones al pie de la letra», dijo. Por lo que los desesperados aldeanos aceptaron de inmediato. Siguiendo las indicaciones de ella, los pobladores se internaron en lo más profundo y oscuro del bosque hasta llegar a un claro. Allí encontraron una pequeña cabaña de madera podrida que despedía un aura siniestra. Les explicó que esa vieja construcción era donde la madre de Malvina, también una bruja, la había traído al mundo y enseñado sus artes oscuras.
La anciana procedió a rociar la cabaña con un aceite de su propia creación mientras recitaba un extraño cántico. Y finalmente, le prendió fuego. Mientras el fuego consumía aquel siniestro lugar, un agudo aullido sobrenatural se escuchó entre los árboles. Los aldeanos supieron entonces que habían dado en el talón de Aquiles de Malvina. Al destruir ese sitio repleto de energía maligna donde nació, y se formó su poder, esperaban haberla debilitado lo suficiente para darle caza finalmente. A la medianoche, los pobladores regresaron a la plaza con antorchas, horcas y pistolas cargadas de plata. Sabían que Malvina vendría a buscar venganza por lo que le habían hecho a la cabaña de su madre. Estaban listos para eliminarla de una vez por todas. De pronto, un zumbido intenso invadió la plaza. Un enorme enjambre de avispas asesinas apareció en el cielo nocturno, dirigiéndose hacia ellos. Los aldeanos corrieron a refugiarse, pero las avispas los seguían, los pinchaban sin piedad a través de las rendijas. Parecía el ataque final de la bruja. Pero entonces sucedió algo inesperado. El zumbido se detuvo súbitamente y por un instante el enjambre adoptó la silueta de una mujer retorciéndose de dolor. Los aldeanos supieron que el espíritu de Malvina estaba allí, debilitado. Rápidamente prendieron una fogata con antorchas y comenzaron a arrojar pócimas preparadas por Gertrudis para purificar y exorcizar a la metamorfa. Entre gritos desgarradores, la figura fantasmagórica de Malvina se desintegró en la fogata hasta desaparecer por completo, consumida por las llamas sagradas. Por lo que un silencio sobrecogedor invadió la plaza. Los aldeanos no podían creer que después de tantas penurias, la pesadilla hubiera terminado. Pues habían vencido a la bruja. Desde esa noche, el pueblo recuperó la paz aparente que anhelaba. Con el tiempo, las heridas físicas y emocionales de los pobladores sanaron. La única huella que quedaba de Malvina era la sensación de alivio y libertad que trajo su definitiva partida. Aunque la recordarían como un símbolo del mal, su sombra ya no se cernía amenazante. Podían mirar el bosque sin temor, pues la metamorfa no volvería jamás. Luego de unas semanas después de aquel fatídico episodio con Malvina, los niños del pueblo crecieron escuchando las terroríficas historias sobre la bruja que podía transformarse en animales feroces. Para ellos era solo una leyenda del pasado. Pero una oscura noche, dos jóvenes ignoraron las advertencias de no internarse en el bosque y se aventuraron entre los árboles. Querían llegar a las ruinas de la cabaña de Malvina y ver con sus propios ojos los restos de ese lugar maldito. Mientras caminaban entre la espesa bruma, riéndose nerviosamente, el crujido de ramas los alertó. Se voltearon sobresaltados y vieron dos ojos brillantes entre la niebla. La imponente figura de un oso pardo se acercaba directo hacia ellos. Paralizados por el miedo, los jóvenes corrieron por sus vidas, tropezando entre los arbustos mientras escuchaban los graves gruñidos a sus espaldas. Lograron llegar hasta un gran roble y treparon sus ramas, fuera del alcance del oso. Mirando hacia abajo vieron al temible animal erguirse sobre sus patas traseras, como si olfateara el aire en busca de ellos. Entonces, para su horror, el oso comenzó a transformarse ante sus ojos. Su silueta se retorció y encogió, dando paso a la imagen de una anciana de rostro curtido y desmelenados cabellos grises. Los jóvenes contuvieron un grito de terror al darse cuenta de quién se trataba. Era la mismísima Malvina. Las historias eran ciertas, la terrible bruja había regresado de alguna forma. Ella miró directo hacia el árbol donde se escondían y esbozó una torcida sonrisa. Creyeron que me habían derrotado, pero no se puede destruir al mal tan fácilmente, dijo con una voz ronca. Pagarán por lo que me hicieron, al igual que sus ancestros. El pueblo volverá a ser mío. Dicho esto, Malvina se transformó nuevamente en un oso y se internó entre la bruma. Los aterrorizados jóvenes bajaron del árbol y corrieron a alertar al pueblo. Pues la pesadilla estaba lejos de terminar.
Esa noche, los habitantes del pueblo nuevamente se reunieron asustados en la plaza, armados y listos para enfrentar el regreso de la temida bruja. Los ancianos recordaban amargamente la última cacería, y los más jóvenes sentían escalofríos ante la posibilidad de vivir esa misma pesadilla. De pronto, una densa neblina comenzó a invadir la plaza como si tuviera voluntad propia. De su seno surgió la imponente figura de un lobo, tan grande como un caballo. Sus ojos amarillos brillaban con odio mientras miraba fijamente a los pobladores. Los gruñidos que emanaban de su pecho helaron la sangre de todos. Sin previo aviso, el enorme lobo se abalanzó hacia ellos con colmillos expuestos. Los aldeanos gritaron y trataron de repelerlo con antorchas y horcas, pero la bestia era rápida y esquivaba cada golpe. En su desesperación, algunos dispararon contra el animal, hiriéndolo. Por lo que el lobo huyó de dolor, sin embargo, no se detuvo. Pues derribaba a todo aquel que se interponía en su camino, desgarrando carne con sus poderosas mandíbulas. La plaza se convirtió en un caos, con personas corriendo y gritando por doquier. De pronto, los disparos dieron de lleno en el pecho del animal y éste cayó tendido al suelo, aullando lastimeramente. Los aldeanos se acercaron cautelosos, temiendo que se tratara de otro truco de Malvina. Para su asombro, el cuerpo del lobo comenzó a transformarse en el de una anciana moribunda. Malvina yacía agonizante, mirando a la multitud con profundo odio y maldiciéndolos con sus últimas fuerzas. Finalmente, su cuerpo quedó inerte sobre el empedrado de la plaza. Pues esta vez, realmente estaba muerta. Y un silencio sepulcral cayó sobre los pobladores. Nadie podía creer que la pesadilla con Malvina hubiera terminado después de tantos años. Las nuevas generaciones recién tomaban conciencia del mal que esa bruja representaba. Pero al fin eran libres de ella gracias a Dios. Esa noche, los habitantes del pueblo quemaron los restos de Malvina hasta volverlos cenizas y se aseguraron de esparcirlas muy lejos de allí. También purificaron ritualmente la plaza, para evitar que cualquier vestigio de su espíritu permaneciera. Después de tanto sufrimiento, la comunidad se unió como nunca antes. Juntos reconstruyeron las casas y granjas destruidas, se curaron mutuamente las heridas del cuerpo y el alma, y miraron al futuro con esperanza. Pues al fin Malvina se había ido, pero ellos permanecían, más fuertes y unidos que nunca. Aunque Malvina finalmente había sido derrotada, su maligna influencia aún se sentía en el pueblo. Los ancianos del pueblo temían que algún día su espíritu pudiera regresar, por lo que tomaron precauciones. Consultaron a videntes y médiums para asegurarse de que el alma de Malvina no rondara el bosque en forma de espectro. También reforzaron los amuletos y talismanes protectores en cada casa, establo y entrada al valle. Asimismo, designaron a un grupo de hombres para patrullar el bosque todas las noches. Pues cualquier actividad inusual debía ser reportada de inmediato. Los pobladores también evitaban salir al anochecer y contaban con armas cargadas de plata dentro de sus hogares. Los padres advertían constantemente a los niños que no se acercaran al bosque ni a las ruinas de la cabaña de Malvina, aún visibles. Las historias sobre la terrible bruja que se transformaba en animales sedientos de sangre se contaban una y otra vez para agravar el peligro en la mente de las nuevas generaciones. Incluso décadas después, cualquier suceso extraño era atribuido al posible regreso del espíritu de Malvina. La comida que desaparecía misteriosamente, las pisadas en el barro sin explicación, los ruidos nocturnos entre los árboles, todo era señal de alerta. Los ancianos del pueblo pasaban sus últimos años obsesionados con la idea de un retorno de la bruja. En sus delirios de muerte llamaban a gritos para que trajeran más amuletos y sahumaran la habitación, pues juraban ver los ojos brillantes de un lobo o coyote observándolos desde las sombras. Algunos niños crecieron marcados por el miedo a una amenaza imaginaria, sobresaltándose con cualquier crujido del bosque. Otros se volvieron escépticos y consideraban las historias sobre Malvina meros cuentos para asustar.
Pero la comunidad se mantenía unida en la creencia de que cualquier precaución era poca para evitar que la maldad encarnada en Malvina regresara a atormentar a los pobladores. Aunque las nuevas generaciones no la conocieron, ella se había transformado en el fantasma del pasado que aún nos atormentaba. Así, los años fueron pasando entre amuletos protectores, patrullas nocturnas y historias que mantenían viva la memoria de la terrible metamorfa. Hasta que un día, el nombre de Malvina dejó de pronunciarse. Pues fue olvidado y enterrado bajo el peso de tantos años. Solo en la espesura del bosque, entre las ruinas de la vieja cabaña, algunos juran haber visto en las noches de luna llena la silueta de un lobo solitario aullándole al firmamento. Quizás el espíritu atormentado de Malvina aún deambulaba por ese lugar donde nació y murió, incapaz de abandonar el mundo de los vivos. Pero el pueblo había seguido adelante, libre del terror que la condenada bruja había sembrado tanto tiempo atrás. Generaciones más tarde, el pueblo había crecido y ahora era una moderna ciudad que había dejado atrás sus oscuros orígenes. Los jóvenes encontraban aburridas y sin sentido las antiguas leyendas sobre la bruja Malvina, pues preferían los videojuegos y sus vidas virtuales antes que esos cuentos del pasado. Solo algunos ancianos, último vestigio de cómo era el pueblo antaño, aún recordaban fragmentos de la historia. Pero los jóvenes no prestaban atención, considerando esas advertencias sobre el bosque y la bruja meros desvaríos seniles. Así, los adolescentes del pueblo retomaron la tradición de internarse en el bosque para beber y contar historias de terror. Pues lo consideraban un desafío de valor adentrarse en esos parajes antiguamente temidos pero que ahora les resultaban campos de diversión. Fue durante una de esas escapadas nocturnas que un grupo de jóvenes se topó con las ruinas de una vieja cabaña cubierta de enredaderas. Motivados por el alcohol, decidieron adentrarse para ver qué quedaba de esa misteriosa construcción olvidada. Con linternas y risas nerviosas recorrieron el interior de la ruinosa cabaña, cubierta de polvo y telarañas. En una pared medio derruida, uno de ellos descubrió unos símbolos grabados. Parecían extrañas runas antiguas. Los jóvenes, ebrios y despreocupados, decidieron tallar sus propios nombres sobre las runas con una navaja. De pronto, el cielo nocturno se nubló y una espesa niebla surgió de la nada, envolviendo la cabaña. Por lo que los amigos se miraron asustados entre sí, sin entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando una macabra risa de mujer resonó en el ambiente y la temperatura descendió abruptamente. Desde las sombras surgieron dos ojos brillantes y amarillentos. Los jóvenes gritaron aterrorizados al ver emerger de la niebla la figura de una encorvada anciana con garras y colmillos. Han despertado a la gran Malvina, insignificantes mocosos, siseó la horrenda criatura. Ahora este bosque volverá a ser mío. Ante los paralizados adolescentes, el monstruo mutó su forma al de un enorme lobo negro que se abalanzó contra ellos. Los jóvenes lograron salir huyendo de la cabaña, perseguidos muy de cerca por la feroz bestia. A la mañana siguiente, los padres angustiados encontraron a sus hijos vagando por el bosque en estado de shock, balbuceando incoherencias sobre la legendaria Malvina. Pues la pesadilla que los ancestros del pueblo desterraron tantos años atrás había resurgido de la tumba del olvido para sembrar el caos una vez más. Generaciones más tarde, el pueblo creció más y era ya una moderna ciudad que había dejado atrás sus oscuros orígenes. Los jóvenes se encontraban aburridas y sin sentido las antiguas leyendas sobre la bruja Malvina. Preferían los videojuegos y sus vidas virtuales antes que esos cuentos del pasado. Solo algunos ancianos, último vestigio de cómo era el pueblo antaño, aún recordaban fragmentos de la historia. Pero los jóvenes no prestaban atención, considerando esas advertencias sobre el bosque y la bruja meros desvaríos seniles. Así, los adolescentes del pueblo, al igual que los de su anterior generación, retomaron la tradición de internarse en el bosque para beber y contar historias de terror.
Lo consideraban un desafío de valor adentrarse en esos parajes antiguamente temidos pero que ahora les resultaban campos de diversión. Fue durante una de esas escapadas nocturnas que un grupo de jóvenes se topó con las ruinas de una vieja cabaña cubierta de enredaderas. Motivados por el alcohol, decidieron adentrarse para ver qué quedaba de esa misteriosa construcción olvidada. Con linternas y risas nerviosas, recorrieron el interior de la ruinosa cabaña, cubierta de polvo y telarañas. En una pared medio derruida, uno de ellos descubrió unos símbolos grabados. Parecían extrañas ruinas antiguas. Los jóvenes, ebrios y despreocupados, decidieron tallar sus propios nombres sobre las ruinas con una navaja. De pronto, el cielo nocturno se nubló y una espesa niebla surgió de la nada, envolviendo la cabaña. Los amigos se miraron asustados entre sí, sin entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando una macabra risa de mujer resonó en el ambiente y la temperatura descendió abruptamente. Desde las sombras surgieron dos ojos brillantes y amarillentos. Los jóvenes gritaron aterrorizados al ver emerger de la niebla la figura de una encorvada anciana con garras y colmillos. Han venido a remover los temores del antiguo pueblo y voy a hacer que se arrepientan de ello, gritó aquella anciana. Ante los paralizados adolescentes, el monstruo mutó su forma al de un enorme coyote que se abalanzó contra ellos. Los jóvenes lograron salir huyendo de la cabaña, perseguidos muy de cerca por la feroz bestia. A la mañana siguiente, los padres angustiados encontraron a sus hijos vagando por el bosque en estado de shock, balbuceando incoherencias sobre la legendaria Malvina. La pesadilla que los ancestros desterraron tantos años atrás había resurgido de la tumba del olvido para sembrar el caos una vez más. Como si estuviera todo el antiguo pueblo resurgido de las cenizas del pasado, se reunieron de nuevo en lo que era la antigua plaza central. Debemos hacer algo para terminar con las leyendas que son cosa del pasado, dijo el alguacil. Uno de los ancianos de la comunidad intervino: en mi juventud, fui testigo de lo que hacía la bruja que se transformaba en coyote. Los nahuales eran comunes, pero ahora parece que hubieran dejado de existir. Por lo que me ofrezco como voluntario para entrar al bosque encantado, para hacer que el nahual me tome a mí y poder quitarle su poder de alterar el tiempo en un bucle eterno para quienes entran a su territorio, les dijo el anciano. Así que decidió que se internaría en el bosque de la nahual, esa noche, que era luna llena y los poderes de la criatura tenían toda su fuerza. Si se atrapaba esa misma noche, se podía destruir y pues era necesario que, para poder reabsorber las energías del mundo natural, tenía que ser capturada en la última luna llena para que así no se renovara su poder, cuando empezara a crecer la nueva. José, el anciano, era un antiguo cazador que tenía sangre fría para enfrentarse a animales peligrosos. Empezó a ser llamado por comunidades y pueblos de todo el país para que les ayudara a deshacerse de las nahuales y brujas que tomaban cuerpo de lobo, coyotes o perros salvajes que atacaban sobre todo a niños. Si yo llego a acabar con la nahual, exigió el anciano cazador, me darán el dinero que les pida, de lo contrario, yo mismo me encargaré de que retorne con más fuerza. El alguacil del pueblo concertó con el cazador que le daría el dinero exigido. Sin embargo, esa noche, mientras el cazador se preparaba para entrar al bosque, alguien le propuso que no le pagara el dinero en su peso en oro. Le propuso que una vez que se hubieran deshecho del engendro, ya no sería necesario el cazador. El anciano entró en el frondoso bosque, que estaba iluminado por la luz de la luna llena de esa noche. Se escuchaba el aullido del animal, lo que producía una sensación de temor en todos los integrantes de la comunidad. La comunidad acompañó al cazador anciano hasta el umbral que separaba el pueblo del gran bosque, donde habitaba la bruja desde hacía varias generaciones atrás. Esperemos que tenga éxito en su labor, le dijo el alguacil. El sacerdote lo bendijo, entregándole un poco de agua bendita. El cazador la recibió, poniéndola dentro del bolsillo de su camisa leñadora, entrando al bosque.
Cuando se escuchó un nuevo aullido, con el marco de la noche de luna llena, los pelos de todos se erizaron. El hombre entró al bosque y se encontró a la bruja, que se abalanzó sobre él. Hubo una lucha a muerte entre los dos, pero al final logró atarla de pies y manos, hasta conseguir ponerla en una rama de un gran árbol. Los habitantes del pueblo encendieron una tea con su cuerpo, que ardió hasta que amaneció. Todos pensaron que se habían deshecho de la bruja Nahual, pero, en la siguiente noche de luna llena, el pavor se apoderó de todos cuando escucharon un aullido que provenía del bosque, por lo que, aún puede existir la posibilidad de que la bruja Malvina pueda regresar. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.